Bueno, darle la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas y que vamos a, en la medida en que va transcurriendo, se van conectando más personas también. Darle la bienvenida también a nuestros expositores del día de hoy, a Camilo Meneses, especialista en medicina interna del equipo de cuidados paliativos de la Universidad Católica, y a Paulina Poblete, enfermera, representante de la Sociedad Científica de Enfermería Paliativista, eh, enfermera paliativa del Hospital de Arica, magíster en salud pública, quien ambos van a participar, van a compartirnos hoy día eh, en este webinar que tiene el concepto desde salud digital, como parte de una capacitación que estamos realizando, de una serie de webinars en que partimos el mes pasado y que se va a dar a lo largo de todo el año, con el objetivo de poder ir instalando competencias a los equipos de salud, ¿cierto? En cuidados paliativos en el marco del proceso de instalación y de implementación que se está haciendo con la ley 21.375 de cuidados paliativos. En, Sin ir en más, le voy a dar la palabra a Camilo y a Paulina para que demos inicio a este webinar. Con respecto al chat, sí, tanto Carla Escalona, referente de cuidados paliativos de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud, y yo, Paloma Herrera, referente desde la Subsecretaría de Salud Pública, vamos a estar dando orientación en el chat a sus consultas. Y vamos a dejar un espacio al final para consolidar consultas para los panelistas. Así que muchas gracias, Camilo, muchas gracias, Paulina. Les doy la palabra. Mira, muchas gracias a ustedes por la instancia y la invitación para empezar. Es un tema bien amplio, así que vamos a tratar de hacerlo simple, amigable dentro de lo que se puede, porque es harta información. Y para partir, queríamos contarle un pequeñito caso clínico. Un paciente de 56 años con un cáncer gástrico que progresó múltiples líneas de quimioterapia o de terapia sistémica, que se hospitaliza por ascitis de atención en contexto de carcinomatosis peritoneal. Le hacen una paracentesis evacuadora llenando 8,5 litros de líquido acítico. Evoluciona con un dolor abdominal sordo, intermitente, que alcanza un EVA 7-10, asociado a algunas náuseas, y le piden evaluación por el manejo del dolor. Cuando lo evalúan, destaca que ha estado progresivamente más o con menos funcionalidad, llegando a tener un PPS, que es una de las escalas que ocupamos para medir funcionalidad en paliativos, de 20%, con dificultad para deglutir líquidos y somnolencia leve. ¿Ya? Entonces, basado en eso, vamos a partir de ese caso como base para ir avanzando en esta presentación sobre el manejo del paciente en fin de vida. Como recordatorio, vieron en la sesión pasada, les comentó el doctor Pérez, que cuando nosotros nos propusimos buscar las definiciones o hacer el protocolo de manejo de los pacientes en fin de vida, nos encontramos con que las definiciones son muy heterogéneas. Para esto nos vamos a basar en las definiciones que se plantearon en este consenso que se hizo entre los paliativistas, en que el paciente en fin de vida es un paciente con enfermedad crónica avanzada o aguda grave que ha alcanzado una fase de rápido deterioro funcional y sintomático, con una sobrevida esperada de días a semanas, y el paciente en muerte inminente, que es el paciente que muestra signos y síntomas de muerte inminente, los que sugieren alta probabilidad de fallecimiento en horas a días, ¿ya? Esto con la salvedad de que los pacientes no oncológicos no se ciñen tan bien a estos criterios, em, y también podrían darse como situación de últimos días, ¿ya? Entonces el paciente va a ir progresando dentro de su trayectoria de enfermedad, desde partir con necesidades paliativas solamente como una intervención puntual de nuestra parte, hasta ir avanzando ya a la muerte inminente en que hay muchas más manifestaciones y que podrían requerir mucha más intervención de nuestra parte también. Ahora, ¿por qué nos preocupamos por el paciente en fin de vida? Obviamente porque es una etapa crítica que marca mucho la percepción de la sociedad y de la gente desde cómo se vive este proceso. Hay un gran tabú cultural sobre hablar sobre la muerte y mucha percepción de que la muerte es un momento de sufrimiento, no solo por la partida de la persona, sino por cómo parte la persona. Si uno ve los síntomas que presentan los pacientes, esto es con la escala de esas que también la vamos a ver más adelante,
en que hay alta presencia de síntomas que también están con mucha intensidad. Entonces, si se fijan, nosotros habitualmente en esa o en la escala de EVA sobre 3 uno ya empieza a considerar que un síntoma es moderado. Gran parte de los síntomas se mantiene sobre esa intensidad en los últimos 7 días de vida. Y esto abarca todo el espectro sintomático, desde la falta de apetito hasta el dolor. Ahora, este estudio anterior, esta lista que también la vieron con el doctor Pérez la vez pasada, está hecha en pacientes con cáncer. ¿Qué pasa en los pacientes que son no oncológicos, que es toda esta gran grupo de pacientes que va a entrar a los cuidados paliativos universales y que probablemente son los que más van a enfrentar en APS? También tiene una alta prevalencia de síntomas. ¿Qué hizo este estudio? Tomó distintos estudios que buscaban la prevalencia de síntomas en distintas enfermedades, principalmente tres. ¿Cuáles? Insuficiencia cardíaca, que aquí aparece como CHF por la sigla en inglés, EPOC como COPD y enfermedad renal crónica terminal como CRF. Entonces, si ven, por ejemplo, la fatiga, en todos los estudios tuvo más de 40% de prevalencia, bueno, excepto en uno, em, en que es este estudio acá, eh, en las tres enfermedades, ¿ya? La disnea, por ejemplo, si bien hay algunos estudios que salen de la norma, en la insuficiencia cardíaca en casi todos los estudios la prevalencia fue del más del 50%, en todos los estudios de época la prevalencia fue más del 50%. En la enfermedad renal crónica un poquito más heterogéneo. El dolor, muy presente, ningún estudio tuvo una prevalencia de menos del 10% en ninguna de las tres enfermedades y en algunas alcanzaron incluso el 80%. Y como síntoma importante también que estudiaron ellos, el insomnio, que lo mismo, ningún estudio tuvo menos de 10% de insomnio en ninguna de las tres enfermedades. Una recomendación, nosotros tratamos de concentrar esta información en el manual, para eso nos basamos en hartas guías clínicas que revisamos, más o menos 13 guías clínicas, por lo tanto pueden encontrar información basada en la evidencia simplificada, está disponible gratis. Ya parte de esta presentación también está basada en esto, ¿ya? Pero para que lo puedan descargar y tener, porque les va a servir para poder estandarizar un poco en el cuidado y tener una herramienta de fácil acceso. ¿Ya? ¿Y por qué es importante estandarizar tantos esfuerzos como ha hecho ese manual, pero principalmente estas clases? ¿Y por qué también esto deberíamos enseñarlo a todo nivel, desde pregrado hasta posgrado? ¿Ya? No como un tema que es una charla puntual solamente para los que van a ver pacientes paliativos, porque todos en algún momento de la práctica médica vamos a ver pacientes en fin de vida. Entonces, ¿por qué es importante? Porque este estudio, por ejemplo, muestra la discrepancia que hay entre la percepción del fin de vida entre las enfermeras, que están mucho más tiempo que nosotros los médicos con el paciente, que tienen un trato mucho más directo en el día a día que nosotros, con los médicos. Y es importante que hay otros estudios que yo no puse aquí porque me centré en este, porque son probablemente la mayoría de los que estamos presentes, en que la percepción de la enfermería y el médico discrepa aún más de la percepción de los familiares. Entonces, según esto, un 7,5% de las enfermedades encontraron que la calidad del fin de vida era muy buena versus casi un 20% de los médicos. ¿Ya? En buena pasamos 50 versus 60. Pero si nos vamos a pobre y muy pobre, un 1,6% de los médicos consideró que el cuidado de fin de vida era muy pobre. ¿Ya? Obviamente esto no era acá y esto es en una sala general de hospitalización, ya no es en una unidad paliativa. Entonces eso habla de la percepción, cómo varía entre los distintos profesionales y como les digo, esta variación es aún más grande cuando comparamos la percepción de los médicos con la percepción de los familiares. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de la presentación? Una, la evaluación de las necesidades del paciente en fin de vida, tanto síntomas como enfocado en los cuidados de enfermería, el manejo de algunos síntomas comunes, ya principalmente dolor, disnea por la significancia que tienen en cuanto al distrés que producen, así mismo como el delirium, y los estertores por la frecuencia, porque también preocupan mucho a la familia. Y después vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando los síntomas son refractarios y se nos empiezan a escapar un poco de las manos. Entonces, ¿qué necesidades tienen los pacientes en fin de vida y sus personas significativas? Y aquí le cedo la palabra a Paulina que va a continuar. Con el paso de las diapos, las imágenes, eso lo ve, Sí, anda avisándome y ya la voy pasando. ya, gracias. Entonces, les estaba contando que importante, ¿cierto?, es ver las necesidades que tienen los pacientes en el manejo de fin de vida. Y a partir de esas necesidades, lo primero que tenemos que observar, podría pasar la siguiente, por favor, es el manejo de información. Es importante, ¿cierto?, que nosotros podamos identificar como personal clínico, bueno, en este momento como equipo de enfermería, ¿cierto?, cuál es el manejo de información que cuenta nuestro paciente.
¿ya? Así como se ve la imagen, este es un rompecabezas que vamos a ir armando, que el paciente tiene bastante información de aquello previo a la que nosotros podamos conocer, ¿ya? También la red de apoyo y los cuidadores. ¿Cuánto es la conciencia del diagnóstico que maneja el paciente? ¿Cuánto maneja el paciente su pronóstico y en general el grupo familiar que participa? ¿Cuánta información ellos tienen de lo que está sucediendo con respecto al diagnóstico ya establecido en la vida del paciente? Y también tenemos que analizar con respecto a la información cuál es la autonomía que él tiene como individuo con respecto a las tomas de decisiones, de lo que va a venir en este manejo de fin de vida. Si él las toma solo, si él quiere hacer partícipe a su red de apoyo, si quiere hacer partícipe quizá a una persona externa de su red familiar. Entonces es importante saber con quién él toma las decisiones de lo que se viene, ¿cierto?, en este proceso de acompañamiento. Uno de los puntos también importantes que tiene que ver con manejo de información es la claridad de su estado, que él entienda como paciente, si es así, es lo que él quiere, o la red de apoyo comprenda la claridad de fin de vida, para que así el plan de cuidado que se establezca con el paciente y el grupo familiar esté basado en la información que ellos tienen a disposición. Uno de los puntos clave es cuánto yo como paciente quisiera saber. Y eso es muy bueno detectar en la anamnesis, en el conocimiento que yo tengo al acercarme al paciente y al grupo familiar, porque lo importante es que el paciente obtenga información de parte del equipo clínico, pero siempre respetando hasta cuándo ellos o hasta qué punto quisieran saber la información. Las preferencias sociales, culturales, religiosas y espirituales claramente son importantes en este proceso. Sobre todo, por ejemplo, las preferencias sociales, si tiene red de apoyo, si tiene cuidador, si está acompañado, si quisiera viajar o pasar su proceso de fin de vida en otra región, con otras redes de cuidado, porque va a depender de su contexto social, también cultural, si es que pertenece a alguna etnia, si tienen algunos otros procesos de acompañamiento, del punto de vista religioso, si tienen alguna limitancia con algunos procesos clínicos que podemos incorporar, si tienen reticencias con algunos fármacos, y el apoyo espiritual es fundamental también si ellos lo desean. Lo ideal es que el equipo clínico siempre lo pueda brindar como un soporte en todo el proceso de fin de vida. Y en este conocimiento y conversación con el paciente, lo que nosotros podemos sacar a reducir, cuáles van a ser sus preocupaciones y sus miedos, ya sea en el momento de conocer y poder establecer esta relación con el paciente, como también los miedos y preocupaciones que podrían venir de los escenarios futuros que tenemos que evaluar. La siguiente, por favor. Otra de las necesidades que es importante observar tiene que ver con esta dupla que vamos a tener en este acompañamiento, que sería el paciente como protagonista de la historia siempre, y la red familiar de los cercanos, ¿cierto? Que puede ser sanguíneo como no sanguíneo. Otra entonces de las necesidades es el ajuste de intervenciones clínicas. Es importante, ¿cierto?, poder establecer que todo paciente que está en fin de vida, acorde a su sintomatología y a su diagnóstico, es importante limitar todo tipo de intervenciones que pudieran generar un disconfort en el paciente, ya sean exámenes que no tienen ningún beneficio directo a la mejora o contribución directa del diagnóstico del paciente o intervenciones más invasivas. También es importante poder trabajar, ¿cierto?, con respecto a la planificación y adecuación de la terapia que se va a hacer con el paciente, como por ejemplo si está en una institución o si está en una visita domiciliaria, dejar establecido con el grupo familiar y con el paciente, indicación de no RCP, indicación de no rehospitalizar, disminuir la asistencia a la urgencia, para que sea un manejo más conservador, ¿cierto? Es importante destacar que para este plan y esta planificación, el protagonista es el paciente, no lo que quiera la red de apoyo, no lo que se desee como equipo clínico, sino acorde a las necesidades y deseos del paciente. Y un punto importante en todo esto tiene que ver la espiritualidad y el soporte que le podamos dar desde el punto de vista de acompañamiento, ya sea religioso o espiritual, que mi paciente o la red de apoyo requieren para el tránsito de este proceso de fin de vida. La siguiente, por favor. Una de las necesidades más potentes que se da, ¿cierto?, en este proceso de fin de vida tiene que ver con la nutrición. Y aquí donde la red de apoyo, cuidadores, familiares directos, amigos, ¿cierto?, donde se pone siempre a la palestra el tema de el cuestionar la programación o el cuidado de fin de vida.
Siempre es importante dejar claro a la red de apoyo que no vamos a dejar que se muera de hambre su paciente. No es una de nuestras indicaciones, sino que en fin de vida, ¿cierto? Lo que se busca es disminuir los procedimientos invasivos, así como lo hablamos al inicio. Por lo cual, lo ideal es que si el paciente está en fin de vida, no podamos instalar o administrar alimentación enteral. Lo ideal es que podamos disminuir todo lo que es invasivo en mi paciente. ¿Ya? Lo que nosotros debemos fomentar en este punto, ¿cierto? Tiene que ver con tratar la alimentación acorde a su tolerancia, por vía oral, si es capaz de deglutir, si es capaz de tragar. Mientras más vigil esté el paciente, evaluar si está vigil y así poder fomentar la nutrición oral, pero que tiene que ver solamente acorde a la tolerancia del paciente, una nutrición para el confort. ¿Sí? Siguiente, por favor. Aquí solo quería acotar una cosita que Mm. es muy importante la comunicación con el paciente y la familia y sobre todo la claridad del pronóstico del paciente cuando uno tiene esta conversación, porque es muy frecuente por un tema cultural que la comida es fundamental en el fondo y se percibe como una parte fundamental del cuidado y de la vida de la gente. Por lo tanto, el dejar a una persona sin comer es muy chocante para muchas familias, para muchos pacientes, pero también para mucha parte de los equipos de salud. Hay mucha gente del equipo de salud que también se estresa mucho por esto. Entonces hay que tener claro que en fin de vida perdemos el objetivo nutricional de la comida, en el fondo alimentar por, ya sea vía oral, por sonda nasogástrica, por parenteral, no va a generar un beneficio a largo plazo, porque no hay un pronóstico de sobrevida. Estamos hablando de un paciente que está en las últimas semanas de su vida y que también puede tener riesgos y efectos adversos, ¿ya? Entonces, por eso la recomendación en la guía es que no se debe iniciar la nutrición artificial y solamente enfocarse en el confort. Y eso tenemos que tenerlo claro en nosotros para poder transmitirlo también a la familia y que puedan entender y que no sea chocante, ¿ya? Entonces, aquí como que se mezclan todas las cosas que ya hemos ido hablando de todas las necesidades de comunicación, de conciencia pronóstica y cómo van cambiando las necesidades en esta etapa vital para poder evitar que tengamos ese problema de choque con la familia en el fondo por este tema. Bueno, yo creo que aquí también se suma el hecho de que un paciente en manejo de fin de vida tiene que ser acompañado y atendido por un equipo multiprofesional. O sea, es necesario el acompañamiento tanto médico, de enfermería, como psicólogo, trabajadora social, para poder ver todos los aspectos que implica la vida de mi paciente. Y creo que en el tema de la alimentación, como bien decía Camilo, ¿cierto? Es importante poder establecer toda la información sobre la mesa con respecto a lo que podría causar si intervenimos más allá de lo que mi paciente pudiera necesitar. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y luego, ¿cierto? También viene el tema de la hidratación, que es igual es un tema complejo de abordar con el grupo familiar, ¿cierto? Em, Es cierto que la hidratación podría aliviar síntomas como la deshidratación, ¿cierto? O sea, es evidente que esto podría ser una solución a alguna problemática que mi paciente en fin de vida podría tener. Pero hay que dejar claro también la información a los cuidadores que puede generar problemas. Problemas como sobrecarga de volumen, ¿cierto? Que puede aumentar el edema, que puede aumentar la disnea o acúmulo de secreción a nivel pulmonar, por lo cual es importante que esta conversación se pueda hacer con el grupo familiar, entendiendo, ¿cierto?, que mi paciente está en un manejo de fin de vida y tenemos que tratar de invadir lo menos posible a mi paciente en este estado. Siempre es bueno considerar una prueba terapéutica, que es inicio de algún tipo de hidratación, ¿cierto?, que puede ser principalmente vía subcutánea, ¿sí? Como para confort o si yo evalúo signos evidentes de deshidratación, ¿ya? O para, si es que ha existido un manejo muy complejo con el grupo familiar que a pesar de haber explicado y expuesto la mirada paliativa con respecto al manejo a fin de vida, la familia aún así permanece ansiosa y demandante de una hidratación, podría ser un periodo de prueba de hidratación y este periodo de prueba podría ser reevaluado en el tiempo acorde si hay beneficios, si los signos de deshidratación desaparecen o eliminar completamente la hidratación si es que hay signos que demuestren que los síntomas se han agravado y aún así no ha existido un cambio
en el proceso de fin de vida de mi paciente, ¿ya? Como bien dice ahí la diapo, es incierto que hidratar prolongue la vida y no hidratar la corte, ¿ya? Entonces es importante también establecerlo con el grupo familiar, ¿ya? Con respecto a la hidratación, tenemos que enfocarnos más a lo que es el cuidado de la cavidad oral para poder producir esta hidratación bucal que se busca, ¿ya? Si el paciente está con capacidad o con lucidez y aún puede deglutir, la idea es fomentar la hidratación oral, obviamente evaluando el riesgo de poder generar alguna dificultad o que el paciente literalmente ya no pueda tragar, ahí obviamente todo lo que es ofertar vía oral disminuye. También se hace mucho en domicilio el acompañamiento de hidratación bucal con algún tipo de agua de hierba, ¿cierto? A través del algodón, donde mi paciente puede captar algunas poquitas gotitas de líquidos, siendo él capaz de deglutir esta pequeña cantidad, ¿ya? Si se decide hidratar a pesar de toda la información ya expuesta, ¿cierto? Es importante que sea un tiempo de prueba limitada, que se pueda corroborar si la hidratación funcionó y mantenerla si es así, o comprobar que la hidratación no funcionó y eliminarla o disminuirla, ¿ya? Y si es una hidratación que decidamos, lo ideal es que sea por vía subcutánea y no máximo de 1 litro día. Ya. Esta diapo, este gráfico, en el fondo lo que ve es cómo, mediante una escala, yo les quise poner el gráfico de cómo se calcula la escala de complejidad, porque en verdad es como una nube así de datos que en verdad no es relevante, pero calculó la complejidad del cuidado de distintos pacientes con distintos diagnósticos, ¿ya? Entonces, para que podamos ver un poquito cómo evoluciona la complejidad de las necesidades. Y se ve que el puntaje, por ejemplo, en el cáncer aumenta de 50 al inicio del cuidado, 51 a 120 en el final del cuidado. Lo que es llamativo es que esto no cambia en las otras enfermedades. Por ejemplo, en falla de órgano, llámese insuficiencia cardíaca, EPOC o enfermedad pulmonar difusa, enfermedad renal crónica o daño hepático avanzado, es más o menos el mismo perfil que el cáncer. De hecho, el aumento es bien parecido, ¿ya? Y los rangos de cuidado. Sí, esto cambia mucho en las enfermedades neurológicas. Por ejemplo, en el paciente que pasa a estar funcional, tiene un accidente vascular o una hemorragia intracraniana y aumenta rápidamente la complejidad. Y son pacientes que están postrados, están con mucho requerimiento de enfermería. En los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades neurodegenerativas, ELA o enfermedades de ese tipo, que a veces están con traqueostomía, están con gastrostomía, requieren mucho, mucho más cosas, en el fondo, más intervenciones para ser cuidados. Entonces, en ello el salto de la complejidad sí es mucho más alto y llegan a ser mucho más complejos que otros pacientes. La demencia, por ejemplo, cambia poco la complejidad. Los pacientes más complejos probablemente van a ser los con más manifestaciones conductuales, ¿ya? Y lo mismo, la fragilidad incluso disminuye, ¿ya? Y si uno ve el total de todo el grupo o todos los pacientes que se estudiaron, todos presentan un aumento de la complejidad hacia el final de la vida. Por lo tanto, tenemos que saber cómo enfrentarnos a eso. Si nosotros desglosamos esa complejidad, eh, bueno, en general aumenta, ya son los que están en negrita, pero aumenta tanto desde el punto de vista clínico en lo físico, también en el punto de vista psíquico, que la variación es un poco menor, aumenta desde el punto de vista espiritual, pero sobre todo en el ámbito sociofamiliar y mucho en la parte práctica, que es la que está acá, en el fondo son las qué cosas son las que yo tengo que hacer para cuidar. Y es algo que también genera mucho estrés a los cuidadores. En el fondo, ¿qué pasa si le duele algo? ¿Qué hago yo si vomita? ¿Cómo lo movilizo? Etcétera. Entonces también, por eso un poco el subtítulo de necesidad del paciente y de sus personas significativas, que en el fondo son los que los cuidan y se llevan la carga del cuidado, ya que la palabra suena fea, pero es una carga, ¿ya? También hay complejidades éticas que van aumentando, obviamente, ¿ya? Además, hablando un poquito más de la evaluación del paciente y sus necesidades. Para seguir con el caso clínico, el mismo paciente que habíamos visto evoluciona con desorientación, agitación psicomotora intermitente. La familiar solicita reevaluación porque se mantiene quejumbroso, inquieto, por lo que a ellos les parece que está con dolor mal controlado. Cuando lo evalúan, está con un quejido persistente, inquieto, psicomotor, pelea un poquito con las cosas, se mueve harto, no se queda tranquilo, pero cuando conversan con él se logra contener y se logra quedar tranquilo. Entonces, ¿cómo evaluamos los síntomas en estos pacientes?
Lo más habitual, como en general hacemos en paliativos, es ocupar el ESAS, ¿ya? El ESAS es una escala que incluye todos estos síntomas. Hay una versión revisada que incluye un par de síntomas más. Y todo se evalúa de una escala del 0 en que hay ausencia del síntoma hasta el 10 en que es el máximo síntoma que uno se podría imaginar, ¿ya? ¿De qué nos sirve esto? Tiene varias importancias. Una, al incluir todos estos síntomas, entre comillas, nos fuerza un poco a preguntar por cosas que habitualmente no preguntamos. Porque todos preguntamos si al paciente le duele algo. Y eso a cualquier paciente. Llega alguien, no sé, por un hipotiroidismo y le preguntamos si le duele. Es como una conducta que tenemos nosotros. Pero nadie le preguntamos si siente fatiga o cómo está su apetito, ¿ya? Entonces, esto evita que se nos pasen síntomas, ¿ya? Por eso reúne estos síntomas más frecuentes. Lo otro nos sirve para priorizar, saber qué síntoma es el más intenso, cuál está moderado o severo y requiere una intervención más urgente. Y también para objetivar, si yo tengo un dolor que está en un EVA de 8 y en el control llega con un EVA de 2, yo sé que mejoró. Más que si el paciente me dice, no, estoy mejor. ¿Cómo estaba antes un EVA 5? Y ahora un EVA 5, pero está mejor. Nos pasa mucho, ¿ya? Pero esto nos sirve para tener un dato un poquito más concreto, que sirve para el estudio, sirve para tener como alguna guía, ¿ya? Como les decía, nos sirve para pesquisar síntomas. Esto es un estudio en pacientes adolescentes y adultos jóvenes con cáncer, que se habló de los pacientes en los últimos 90 días de vida. Es un poco más que el periodo que nosotros estamos enfrentando aquí, pero para que tengan una idea. Y se ve el porcentaje de pacientes a los que se le evaluaron los síntomas, ¿ya? Al casi el 100% le preguntaron por dolor. Y si se fijan depresión o ánimo, preguntaron menos del 40%. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, pero también porque nos estresa un poquito. O sea, preguntarle a un paciente que yo sé que le queda poco de vida, ¿cómo está su ánimo? Suena raro, ¿ya? Pero es importante que lo hagamos porque a veces hay intervenciones que podemos hacer. Obviamente esto cambia un poco más el fin de vida, ¿ya? O sea, un paciente probablemente que tiene, no sé, esperamos que tenga una sobrevida de horas a días, pucha, quizás la intervención para el ánimo no va a ser tan parecida a estos pacientes con más tiempo, ¿ya? Pero es para graficar eso. Y en el gráfico de acá abajo, en el gráfico B, lo que se hace es que toman el promedio de visitas por paciente en que en azul los síntomas se evaluaron, en rojo los síntomas estaban presentes y en ese como verde, digamos, los síntomas se trataron. Entonces, pese a que casi un 90% preguntó por dolor, más o menos un 60% tenía y un porcentaje un poquito menos lo trataron o estaba tratado. ¿Pero qué pasa con la disnea? Preguntamos, se pesquisa menos porque es menos frecuente. También está el tratamiento. Pero a medida que nos vamos acercando a otros síntomas, preguntamos mucho menos, pero también pesquisamos mucho menos. Entonces la duda queda esto, ¿menos de un 10% tienen problemas de ánimo? O, dado que le preguntamos solo al 10%, la mitad tenían problemas de ánimo, y si le preguntamos al 100%, captaríamos un 50% de pacientes con problemas de ánimo, ¿ya? Por eso es importante estas evaluaciones un poquito más estandarizadas que nos obligan, entre comillas, a preguntar más cosas. Ahora, si uno va a la intensidad, esto está enfocado a pacientes que ingresaron a unidades agudas de cuidados paliativos, ya unidades terciarias de cuidados paliativos, por lo tanto una realidad un poquito distinta a la que nosotros vemos habitualmente. Pero si se fijan, todos los pacientes tenían un EVA de 5, lo que es un dolor moderado, ¿ya? O con un rango que va de 2 a 7, con un rango intercuartil. Y en la columna del medio, sí, del medio, son los que fallecieron en esta unidad y en la de la derecha los que se fueron de alta, ¿ya? Si se fijan, la mayoría de los síntomas no tienen una diferencia significativa. El dolor era parecido, la fatiga era parecida, las náuseas eran parecidas, el ánimo era parecido. ¿Cuáles destaca? La somnolencia. Puede ser que ese paciente que ingresó con somnolencia ya estaba en fin de vida o estaba entrando en fin de vida y por eso estaba con compromiso de conciencia. Y la disnea. ¿Y por qué la disnea probablemente genera esta diferencia y hace que la gente se quede mucho más hospitalizada? Porque es mucho más angustiante para la familia y para el paciente. O sea, una de las cosas más angustiantes que nos tratan los pacientes es no quiero morirme ahogado, ¿ya? Entonces probablemente eso también genera un cambio, ¿ya? Y también aparece la anorexia, que también la vieron en la clase pasada como un síntoma precoz, o un signo precoz de muerte inminente. Entonces quizás esta combinación de somnolencia con anorexia lo único que reflejaban era que ellos estaban diagnosticando, quizás sin dejarlo como un diagnóstico tal, que el paciente estaba entrando en un fin de vida, ¿no? Ahora, ¿hay síntomas más allá de esas? Obviamente sí. Pasan otras cosas, como por ejemplo incontinencia urinaria, disfagia sólidos, que también tiene un porcentaje alto, disfagia líquidos, que ya lo vimos que era uno de los signos de progresión como en el fin de vida. Hay harta constipación
y menos frecuente la tos, la sudoración y la mioclonía. Esto también está enfocado en pacientes con cáncer. Ahora, ¿cómo es la evolución en los pacientes que no tienen cáncer? Que es probablemente el grupo que más eh, está preocupándonos en este momento, que es porque vamos a tener que enfrentar a muchos y muchos no estamos tan acostumbrados a manejar a estos pacientes. Entonces, lo que hace este estudio es que el mismo que vimos antes que evaluaba los síntomas en las 4 distintas enfermedades, aquí comparan al paciente con insuficiencia cardíaca, en el lado izquierdo, con el paciente con una insuficiencia cardíaca ya terminal, en el fondo muy cercano al fin de vida. ¿Ya? Y aquí lo que llama la atención es que la fatiga, un síntoma importante que es el primero que aparece, mm, podríamos decir que estaba en un promedio de 70% y que el rango iba más o menos de 40 a 80, o sea, muy presente. Y en los estudios que lo vieron en el paciente terminal estaba sobre el 75%, ¿ya? El dolor, que era mucho más heterogéneo, hacia el final de la vida se fue haciendo mucho más cerrado el grupo, principalmente por un aumento de la prevalencia. En el fondo, si se fijan hacia arriba, bajó de un 90 a 80% los estudios que más lo reportaban, el intervalo, pero subió de un 20 a casi un 40%. O sea, se hizo más frecuente. Perdón, esa es la disnea, que es el segundo. En el dolor también se centró un poquito y los otros síntomas no se evaluaron tanto. Sí apareció más confusión. ¿Ya? Esto también es parecido en los pacientes con EPOC. Bueno, fatiga como síntoma muy importante en los dos grupos, pero la disnea acá está casi al 98% la media. En fin de vida se mantiene cerca del 90%, o sea, síntomas muy importantes. El dolor también tiene un rol importante, o sea, hay 50% en promedio de pacientes que tienen dolor, ya, o sea, es una prevalencia súper alta. ¿Y qué le pregunta a un paciente con EPOC si tiene dolor? Lo más habitual le preguntamos, ¿tiene disnea? ¿Tiene tos? Es importante también, aparecen otros síntomas. Obviamente, la tos, ¿cómo se llama? La baja de apetito, la depresión está aquí casi al 50%, y miren los problemas de cavidad oral aquí, que también están en 50%. ¿Ya? O sea, volvemos a lo anterior, dentro de las necesidades, que aquí le incluimos un poquito también como de la parte de enfermería, los cuidados de la cavidad oral también son muy, muy importantes. ¿Ya? Y en el paciente con enfermedad renal crónica, mucha fatiga, pero mucha también heterogeneidad en los estudios. La disnea un poco menos, o sea, menos significativa que los demás grupos, pero igual sigue siendo más o menos un 30%, y el dolor sigue siendo un problema cercano al 50%. ¿Ya? O sea, el dolor pasa a ser un síntoma cardinal en todas las enfermedades al fin de vida. Asimismo, la fatiga, ¿ya? Sí, mucha más variabilidad en la confusión, que puede tener obviamente que ver con el tema de la uremia, y aquí lamentablemente no se vio los problemas de cavidad oral a los pacientes terminales, pero sí, antes de llegar a la etapa terminal se reportaba más o menos un 50%. Ahora, ¿qué problema tiene el ESAS? En morado son los pacientes que se pueden comunicar, partiendo desde 7 días antes del fallecimiento hasta 12 horas antes del fallecimiento. Y en azul los que no se pueden comunicar. Entonces partimos al día 7 antes del fallecimiento, que más o menos un tercio de los pacientes no se podían comunicar, o quizá un cuarto, perdón, de los pacientes no se podían comunicar, y 3/4 sí se podían comunicar. 3 días antes del fallecimiento, esto ya era más o menos 2/3, 1/3, y ya el día antes del fallecimiento eran más los pacientes que no se podían comunicar que los que se podían comunicar. Entonces, esto nos pone en un problema, porque nuestro ESAS depende de lo que nos diga el paciente. Entonces, es plantearle la pregunta, ¿qué hacer si el paciente no se comunica? Em, y aquí, como a modo de ejemplo, en el fondo uno tiene ciertas eh, huellas visuales o puede detectar ciertas conductas que nos hablan de cómo se puede estar sintiendo una persona, en este caso un perrito en base al movimiento de la cola, ¿ya? Entonces, siempre es importante la opinión del familiar. ¿Quién conoce más el familiar, o sea, el paciente, que el mismo familiar? O sea, el familiar te va a decir, está inquieto, yo creo que tiene dolor porque cuando está incómodo por esto se mueve de otra forma, hace otro quejido. Probablemente es el hilo conductor en la evaluación del paciente en fin de vida lo que nos va diciendo el familiar. Em, Hay escalas conductuales, como la de las colas de los perritos. Por ejemplo, para el dolor, escalas como el PAINAT BPS, que vamos a ver después, para disnea también hay algunas. Y otras herramientas como, por ejemplo, esta, que no ocupamos mucho en la práctica clínica, pero está descrita también y la sugieren algunas de las guías internacionales, que son preguntas más de sí y no. Entonces, un paciente que quizás no puede contestarnos, me duele un 5 o el dolor aumentó, pero nos puede hacer algún gesto, le podríamos preguntar
si está sufriendo mucho dolor, si está sufriendo mucho de otros síntomas, etc. Ahora, ¿qué hacer si el paciente no se comunica? Y aquí pongo esta fotito de estos ratones. Eh, bueno, para contarle el origen de esta foto, es un estudio en que se le indujo fibromialgia a los ratones para ver cómo se comportaban y si efectivamente manifestaban conductas de dolor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, algunos gestos que se ven aquí es que las orejas están apuntadas hacia atrás y no hacia adelante, los ojos están entrecerrados, los bigotes están apuntados hacia atrás, no hacia adelante, y podríamos decir que tiene algo así como el ceño fruncido, en el fondo como que retrajo un poquito la nariz, ¿ya? Entonces, basado en eso, también se puede trasladar un poquito a cómo qué pasa con las personas, ¿ya? Y esas son las escalas conductuales. Buscan conductas, como ya lo dice su nombre, que nos sugieran que el paciente está teniendo algún sufrimiento que nosotros podríamos interpretar como dolor, disnea, etc. Para el dolor está una escala que está desarrollada y validada para demencia, no tiene ninguna validación en el paciente en fin de vida, pero nosotros lo ocupamos como una aproximación, sobre todo para los pacientes con delirium, que es el PEINAT. ¿Qué hace el PEINAT? Ve cómo está vocalizando el paciente en relación a la respiración. em, si es que hay vocalizaciones negativas, por ejemplo, quejido, grito, etcétera, la expresión facial, si el paciente está sonriente, obviamente es menos probable que yo piense que tiene dolor, así tiene el ceño fruncido, está llorando. El lenguaje corporal, si un paciente que está en la conocida posición playa, en el fondo me va a estresar menos pensar que tiene dolor o me va a llevar menos a pensar que tiene dolor, versus un paciente que está en posición fetal, por ejemplo. Y la capacidad de alivio. Si yo voy y le digo como, oiga, ¿qué pasa? Está tranquilito, le molesta algo y se queda tranquilo, es menos probable que sea dolor a que si yo no tengo cómo contenerlo verbalmente ni con tacto. Para pacientes en UCI está ideada esta escala que tiene eh, dos versiones en el fondo, una para pacientes intubados y una no intubados, que se fija expresión facial, los movimientos de la extremidad superiores y si el paciente está en UCI, la sincronía con el ventilador. Si yo tengo un paciente que pelea con el ventilador, yo puedo sospechar que está incómodo por algo y que quizá necesita más analgesia o más sedación. Y en el paciente que no está ventilado, por ejemplo, que está con ventilación invasiva, con CENAF o sin aporte de oxígeno, en las vocalizaciones. Si se está quejando, si está incómodo, si está gritando, porque, etc. Y para disnea, esta escala que ocupamos mucho durante la pandemia, el COVID, que nos ayuda a interpretar si el paciente está teniendo algún distrés respiratorio, en el fondo que se fija en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, en la inquietud de estos movimientos que son como que el paciente pelea con algo pero con nada al mismo tiempo, los patrones respiratorios, uso musculatura accesoria, etc. En general, en las tres escalas, un puntaje sobre 3, 4 puntos, se considera como que el síntoma está positivo. Tiene indicación, por lo tanto, de que le demos una medicación para el síntoma. Si es que se pasa o baja el puntaje en la escala, podríamos interpretar que efectivamente está presente el síntoma. Si es que no, tendríamos que buscar otras causas. Solamente como recordatorio, lo vieron en la sesión pasada, los signos de muerte inminente. Los tres de arriba, precoces. Retrotraigo un poquito el caso al principio, disfagia para líquidos, somnolencia, Palliative Performance Scale bajo 20. ¿Ya? Por lo tanto, es un paciente que podríamos interpretar como con signos precoces de muerte inminente que podría estar en etapa de fin de vida, por lo tanto, entraría dentro del contexto de esta presentación. Y ahora vuelvo a Paulina para que hable de los cuidados de enfermería. Ok, bueno, entonces, en relación a todo lo que el doctor nos estaba contando, vamos a enfocarnos en los cuidados de un paciente que está francamente en fin de vida. Y lo primero que tenemos que ver es analizar el escenario. El escenario en que nos encontramos en esta atención, más allá de que sea un escenario clínico, un escenario domiciliario, ¿cierto? Un hogar o un hospice, ¿cierto? En todo lugar, lo que más importa es la dignidad del trato, ¿ya? Y ahí vamos a hacer, a rememorar esta frase, ¿cierto? De César Alexander, donde dice que usted importa por lo que es, importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. Entonces, cuando nosotros planteamos el tema del cuidado en fin de vida, parte de la consigna de la dignidad del paciente en todo tiempo, ¿ya? Y en esto es brindado tanto por el equipo clínico como también brindado por la red de apoyo, ¿ya? Así que, partiendo desde la dignidad, vamos a plantear los cuidados de enfermería. Siguiente, por favor.
Entonces, cuando analizamos el escenario, ¿cierto? Siempre es importante definir que ya sea que esté en un recinto hospitalizado o esté en su domicilio, el equipo clínico multiprofesional que tiene contacto con el paciente y la red de apoyo debe fomentar, ¿cierto?, esta comunicación que sea basada en la calidez, en la empatía, asertividad, tener una actitud de escucha activa, ya sea del reporte de síntomas, de las vivencias anteriores con el paciente, de síntomas nuevos, cosa de que el cuidador y el paciente se sientan confortados por nuestra atención. Y lo más importante es poder manejar o tener conciencia de lo que comunicamos no de manera verbal. Nuestra postura, nuestro rostro, ¿cierto? Nuestro tono de voz, cosa de que el equipo que está acompañando al paciente en su domicilio pueda hacer y tener una relación de acompañamiento, un fiato con los cuidadores del paciente. Ahora, si nosotros realizamos este acompañamiento de fin de vida en una institución, en un hospital, en una clínica, ¿cierto? En un hospice, lo importante es que, si es posible, solo si es posible, brindar una habitación sola. Entendiendo, ¿cierto?, la realidad local, dependiendo de cada región de este país, a veces esto de la habitación sola no es tan viable. Tenemos salas que son de manera exclusiva, pero también tenemos salas que son compartidas para 2, 3, 4 o más pacientes, por lo cual, si no es viable la habitación sola, se solicita que pudiera haber mayor intimidad con respecto al acompañamiento del paciente fin de vida. Si es posible que se pueda dar un ambiente más de respeto y que los familiares pudieran tener facilidades de ingreso para el acompañamiento en la última etapa de vida dentro de esta organización hospitalaria que nosotros podamos contar, ¿ya? Si el manejo de fin de vida va a ser en el hogar del paciente, siempre es importante dos cosas, al menos desde la mirada de enfermería. Uno, tener un hogar, ¿ya? Que a veces uno dice, se va de alta, pero en realidad las condiciones de alta o el domicilio donde llega el paciente no cumplen realmente con las condiciones de cuidado. Y dos, tener una red de apoyo que pueda brindar los reales cuidados que el paciente requiere. Puedo tener yo un hogar, pero si mi paciente no tiene una red de cuidado, no podríamos hacer cuidados paliativos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Cuando yo evalúo el escenario, también es importante partir desde el protagonista. Insisto con este concepto, es el paciente quien nos da las directrices a seguir, ¿ya? ¿Qué es lo que sabe él? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es su pronóstico? Si sabe la adecuación terapéutica que estamos haciendo acorde a su proceso diagnóstico, toda la información que él quiera recibir o escuchar, la idea es que se pueda entregar en términos manejables, claros, evitar cualquier malinterpretación, cualquier tipo de lenguaje que el paciente pueda malinterpretar o tomar a, no sé, futuras esperanzas de algún tratamiento que no va a ser viable en esta etapa de fin de vida. Lo más importante es darle tranquilidad que la continuidad de los cuidados van a permanecer, ¿ya? Esas frases de no hay nada más que hacer, está fuera de nuestro alcance, lo único que generan es lapidar más aún lo que ya físicamente el paciente puede sentir. Entonces es importante que podamos entregarle la tranquilidad que los cuidados van a permanecer en el tiempo, ya sea dentro de la institución hospitalaria o en su domicilio, en el lugar donde él se vaya. Por eso es importante que la atención terciaria pueda tener contacto o comunicación con las atenciones primarias de CPU o cuidados paliativos, cosa de poder entregar a estos pacientes y que nosotros podamos manejar la continuidad del cuidado clínico en el domicilio del paciente. Saber si el paciente maneja sus directrices anticipadas sobre fin de vida, si tiene algún anhelo, deseo, si ya tiene alguna decisión de lo que le gustaría hacer, si quiere ser cuidado en esta región, si necesita viajar porque en otra parte tiene más familiares, si quisiera ser trasladado no a su propio domicilio, sino que a la casa de un hijo, y así una serie de situaciones que se pueden dar en este punto de toma de decisiones tan importantes. Los límites de confidencialidad también son muy valiosos de considerar. ¿Por qué? Porque a veces nuestros pacientes consideran otras personas como red de cuidado.
Legalmente o por consanguinidad sería la esposa, ¿cierto? Serían los hijos, pero a veces el paciente le da validez a otra red de apoyo, ya sea a su pareja actual, a sus hermanos o hermanas. Entonces es importante saber quién es la red de apoyo, de confianza de toma de decisiones, para ver si él desea que esa información se entregue a aquellos, se entregue a sus hijos, se entregue a más red. Es importante que nosotros podamos respetar la decisión del paciente. ¿Ya? Y lo importante es que el paciente también pueda verbalizar deseos, anhelos o planes que pueda tener en este manejo de fin de vida para que podamos planificar un plan de cuidado en el tiempo. La siguiente, por favor. Este mismo escenario que acabamos de ver, también lo debemos hacer en el cuidador. Y el punto fundamental que yo voy a reforzar en todos los puntos que vamos a hablar con el cuidador tiene que ver con evaluar las competencias técnicas y de comprensión de indicaciones en todo el proceso de acompañamiento en fin de vida. ¿Por qué? Porque el paciente va sufriendo procesos de deterioro a medida que el proceso de fin de vida va en aumento y progresión. Y puede que las competencias de mi cuidador no sean ya suficientes para poder brindar este acompañamiento de calidad y de dignidad como habíamos establecido al principio. O puede que síntomas nuevos, indicaciones nuevas, puede que mi cuidador no comprenda, colapse y tenga muchas dudas con respecto a las nuevas indicaciones, por lo cual siempre es importante evaluar sus competencias y comprensión de indicaciones para que como equipo multiprofesional podamos velar que este cuidador pueda brindar las atenciones adecuadas que mi paciente requiere, ¿ya? La comunicación es central en este proceso de fin de vida, cosa que toda la información que yo pueda entregar, los cuidadores la puedan manejar y puedan ser recepcionadas de la manera más clara posible, ¿cierto? Otro punto importante, ¿cierto? Es que el cuidador puede recibir la información que quiera recibir con respecto al pronóstico del paciente en su tono, en su forma, a su modo, cosa de no poder invadir ni tampoco tirar un balde de agua fría tan intenso, ¿cierto? Con el pronóstico que estamos viendo en el paciente. Lo importante es que el cuidador pueda trabajar junto con el equipo multiprofesional en identificar cuáles son los deseos de cuidado del paciente, porque aquí claramente a veces existe una competencia entre que yo quiero como cuidador que se haga tal y tal cosa con mi paciente, pero en definitiva el protagonista nuevamente de la historia es el paciente, con lo cual es importante que nosotros podamos llevar a que el cuidador pueda identificar en el proceso cuáles son estas directrices que el mismo paciente va a dar en su manejo de fin de vida. Siempre darse el tiempo de responder las preguntas, ¿cierto? Dejando un espacio de reflexión, cosa que no sea un yo te indico y tú haces, sino que también sea este es el escenario clínico y el cuidador puede hacer sus reflexiones de lo que va a suceder, de lo que va a venir y cómo poder adaptarse al nuevo escenario de cuidado de su paciente. ¿Sí? Siguiente, por favor. Cuando hablamos de cuidado de fin de vida, es fundamental saber cómo voy a poder administrar los medicamentos necesarios para controlar los síntomas físicos que mi paciente pudiera llegar a tener en este proceso. Y en esta diapo quiero contarles que la estrella y el protagonismo se lo roba la vía subcutánea. En cuidados paliativos, ¿cierto? Cuando estamos ya en fin de vida, probablemente la vía oral ya no es viable, es muy dificultoso manejar analgesias, comprimidos, ¿cierto? Por vía oral, por lo cual la estrella es la vía subcutánea. ¿Por qué? Es efectiva, es de fácil uso, es segura, es económica. Los cambios que se requieren de esta vía es cada 7, 10 días, incluso hay literatura que dice hasta 12 días, obviamente si no hay signo de infección, de inflamación o dificultades de uso. Tiene capacidad máxima de administrar una solución de bolo de 2 cc o incluso de 3, en alguna literatura también lo respaldan, ¿ya? Entonces, la vía subcutánea es nuestra protagonista aquí para administrar terapia farmacológica. Dependiendo de la condición clínica del paciente, síntomas muy exacerbados, ¿cierto?, de mal manejo por vía subcutánea, y también con respecto a la cobertura clínica, ¿a qué me refiero? Si mi paciente está en un centro hospitalario, obviamente la vía venosa puede ser viable, si mi paciente tiene acceso a vía venosa, pero si estamos en una localidad o estamos en domicilio, en un CPU, donde es difícil poder llegar a hacer un seguimiento diario de esta vía venosa o de esta solución analgésica que yo pudiera llegar a instalar por vía venosa. Si es muy difícil reprogramar un domicilio de seguimiento,
probablemente la vía venosa sea un factor de riesgo más que un factor protector en el control de síntomas, por lo cual ahí nuevamente la estrella sería la vía subcutánea. Entonces, dependiendo de mi sintomatología y dependiendo de mi cobertura clínica, podría yo priorizar o no la vía venosa. Bueno, la vía venosa, la dificultad que tenemos versus la vía subcutánea, la tenemos que cambiar cada 3 días y que obviamente un plus es que la vía venosa no tiene un volumen máximo a pasar, ¿ya? Por lo cual es importante saber si esta vía venosa o subcutánea la vamos a manejar en hospitalización, en hospice, en hogares de adultos mayores o ancianos o en el domicilio. Igual, por ejemplo, es muy distinto un domicilio de ciudad urbano a un domicilio rural. Me imagino que aquellos que están conectados, que trabajan en unidades de cuidados paliativos rurales, comprenderán de lo que estoy hablando, que es más complejo poder tener la fiscalización de este tipo de vías. Siguiente, por favor. La vía de administración, entonces, cuando lo vemos en domicilio, vuelvo a recalcar, siempre es importante evaluar las competencias técnicas y comprensión de las indicaciones de parte del cuidador. Si comprendió cómo se manejaba la vía, cuáles eran los signos de infección, cómo poder reportar si la vía no está funcionando, cuáles son los teléfonos de contacto, si aprendió a administrar las dosis, si sabe cómo hacer el cuidado de la vía. Es importante que el cuidador esté capacitado y para eso debe tener un equipo multiprofesional detrás que lo respalde de manera constante. Siempre es importante evaluar entonces los aspectos psicosocioculturales de la red de apoyo que participa en el cuidado, ¿ya? O al menos del cuidador principal. ¿Cuáles son sus aprensiones con respecto a la terapia? ¿Se la está administrando la terapia? ¿Está cumpliendo con lo indicado? ¿Está buscando terapias alternativas? Siempre es importante ver si la vía subcutánea puede estar instalada, pero puede que no esté operativa, ya que el cuidador no está tomando este papel de administrar adecuadamente las dosis. En cada visita o en cada evaluación que nosotros tengamos, siempre lo ideal es disminuir los prejuicios y estar abiertos siempre al acompañamiento clínico tanto del paciente como del cuidador que realiza los cuidados y atención del paciente. Entonces, la herramienta fundamental en domicilio es educar, educar y volver a educar y reforzar. La siguiente, por favor. La vía subcutánea, ¿cierto? Puede ser administración a través del bolus, o sea, jeringas que se preparan con medicación exacta para pasar por horario, ¿cierto? Horario establecido, deja la indicación registrada, lo ideal para que el cuidador pueda manejarse con respecto a los horarios a administrar, para qué síntoma es, en qué momento se puede ocupar. Estos bolos permiten un máximo de 2 ml hasta 3, ¿cierto? En alguna literatura. Tiene un bajo costo de administración de este tipo de fármacos. No es necesario diluir, a veces el medicamento se puede pasar directo, lo que sí implica que hay que lavar, ¿cierto? La vía subcutánea, pero solo con cantidades muy bajas, como 0,5, para que el medicamento pueda salir de la cánula y pasar al tejido subcutáneo. Siguiente. También tenemos vías de administración que son continuas, ¿ya? Que es una administración de fármaco a través también de una vía subcutánea, pero a través de un aparataje que va a producir que este medicamento pase a velocidades reguladas por este aparataje o inclusive, así como el PSA, ¿cierto? Que el paciente pueda administrarse rescates analgésicos cuando lo requiere, ¿ya? Aquí se pueden mezclar también distintos tipos de fármacos acorde a los síntomas o la indicación clínica que el médico dejó. La siguiente, porfa. Aquí viene la estrella también, ¿cierto? Aquellas unidades que manejan el infusor elastomérico de plástico, ¿cierto? Es un infusor que se conecta también a una vía subcutánea, lo que nos permite es que pueda haber una regulación de ml hora de administración de fármacos. Hay distintos modelos a nivel nacional, ¿cierto? Y obviamente internacional, que vienen de capacidad de un día hasta máximo 7 o 10 días, ¿cierto? El volumen de llenado calcular siempre es a 24 horas, acorde a la liberación ml hora, y aquí se puede hacer una mezcla de fármacos, ¿cierto? Acorde a los síntomas del paciente, más poder completarla con suero fisiológico para poder llegar al total de la bomba administrada. Este elemento es un elemento fundamental cuando necesitamos controlar sintomatología de manera constante en nuestro paciente o apoyar redes de apoyo deficientes o que la vía de administración por bolo no está siendo adecuada como quisiéramos para controlar los síntomas de nuestro paciente. La siguiente. La vía subcutánea también podemos ocupar la hipodermoclisis, ¿cierto? Que es hidratación vía subcutánea. Si nosotros
después de toda la conversación que tuvimos al inicio de la hidratación, dimos el paso para poder hacerla y concretarla, ¿cierto? Lo habíamos dicho que lo ideal sería una vía subcutánea, ya que es sencilla, es menos complicaciones para el cuidador y la mejor zona para instalarla sería en la cara anterior del abdomen, ¿cierto? O el muslo, si es que mi abdomen está complicado con hernias o con acúmulo de líquido como la citis, ¿cierto? O muchos pliegues si mi paciente tiene algún tipo de cirugía, lesión, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a pasar máximo? De 500 a 1000 ml en 24 horas y en un goteo de 40 a 60 gotas por minuto. ¿Ya? Lo ideal, ¿cierto? El ideal es que podría hacer mientras el paciente esté dormido, instalar esta hidratación. Pero también cuando mi paciente está en sopor, ¿cierto? O está ya en proceso de fin de vida, probablemente la capacidad de reacción del paciente sea ya más la mínima, por lo cual no habrá dificultad en el periodo del día que le instalemos la hidratación. Siguiente, por favor. El doctor lo había dicho, ¿cierto? En las diapos anteriores, también lo nombramos con respecto a la sensación del sed, de los cuidados de la cavidad oral. ¿Es importante? Sí. Tiene una directa proporcionalidad con la calidad de vida, los cuidados de la cavidad oral. Influye en la masticación, en la deglución e incluso en la degustación de tipo de alimentos o líquidos a tomar. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? Sintomatología en cavidad bucal, la serostomía, ¿cierto? Caries o dolor por mucositis. Obviamente las caries en un proceso de fin de vida no vamos a poder resolver ni intervenir nada en ese aspecto, pero sí en la serostomía y en la mucositis oral, que lo que buscamos, ¿cierto? Aliviar la sequedad bucal y poder disminuir el enrojecimiento o el malestar, el ardor que genera, ¿cierto? Cuando tengo mucositis oral. Por eso es importante, siguiente, el plan de cuidado. Y el plan de cuidado puede variar ya sea en domicilio o puede variar si está en una institución, ¿cierto? Si está hospitalizado, tenemos acceso quizá a mucho más fármacos que podríamos tener cerca a la mano si estamos en casa. Entonces lo importante es que el plan de cuidado bucal esté dentro de nuestro plan a intervenir en el acompañamiento de fin de vida. ¿Ya? Así como es el confort, la entrega de fármacos, ¿cierto? Los cambios de posición, la higiene, lo ideal es que los cuidados de boca sean incluidos en este plan. Se pueden agregar geles solubles en agua, generalmente ocupamos el gel Clear, ¿cierto? También podemos aplicar lidocaína para aliviar las malestar o dolores que pueden generar la mucositis en boca, ¿ya? Si hacemos aún y podemos, acorde a la condición clínica del paciente, hacer aseo dental, lo ideal es que sean con cepillos infantil donde la cerda es más suave, pero nunca pasar por lengua ni por mejillas internas para que no pueda lastimar ni generar lesiones. ¿Ya? También podemos acompañar con salivas artificiales para poder hidratar más la cavidad oral. Sigue. En domicilio lo que podemos adaptar, ¿cierto? Es educar al grupo familiar nuevamente en los cuidados de la boca, ¿cierto? Evaluar sus competencias, a ver si la educación que le hemos entregado están siendo llevadas a cabo, ¿cierto? Humedecer una gasa o establecer un spray, ¿cierto? Que yo pueda ingresar agua, ¿cierto? Con una pequeña cantidad de carbonato, donde mi paciente, mi cuidador pueda humedecer la cavidad bucal y humectar siempre los labios con algún tipo de bálsamo de cacao. No usar vaselina no se recomienda, ¿cierto? En este aspecto de la boca, sino que el agua bicarbonatada y el bálsamo. Lo importante es evaluar si hay sequedad, si hay mucosidad adherida. Lo importante es que yo pueda humedecer antes de retirar para evitar provocar más lesiones y o sangrados o dolor. Ya, si mi paciente está en condiciones de poder retener líquido en boca y hacer enjuagues, es importante que lo hagamos para eliminar los restos de alimentos que puedan quedar adheridos. Si mi paciente no está en condiciones, no se esfuerza a hacer este procedimiento claramente. Hay cuidadores que también hacen infusiones frías, ya sea de manzanilla o camomilla, que tienen un efecto analgésico para el dolor de la cavidad bucal, e incluso algunos que lo congelan esto y hacen unos pequeños hielos o paletas donde el paciente pudiera llegar a chupar, ¿cierto? Esto y alivia y también fomenta la humectación de la cavidad oral y la presencia de saliva. ¿Ya? Algunos cuidadores le ingresan, incluso en esta solución de hierba, le echan miel, por lo cual también lubrica y genera un rico sabor para que si el paciente aún puede deglutir, pueda tener acceso a esta solución. La siguiente, por favor.
¿Qué es lo que debo estar pendiente, cierto? Evaluar de manera diaria la higiene bucal, ¿ya? Sobre todo el paladar blando, paladar duro, ver si ya aparecen algunas lesiones o sospechas de candidiasis para reportar inmediatamente a mi equipo clínico, ¿cierto? Lo ideal es que la limpieza bucal sea sin disconfort. La idea es que mi paciente no sufra al realizar este procedimiento, ¿ya? Si hay prótesis dental, la idea es retirarla, ¿cierto? Y retirar los restos de secreción seca que pueda estar adherido, ya sea en las encías, lengua, siempre con una humectación previa para evitar lesiones. Siguiente. Cuando hablamos de cuidado de enfermería y en base a la dignidad, obviamente lo que se nos viene a la mente siempre es la piel. ¿Ya? La piel es altamente susceptible a sufrir lesiones, sobre todo en un paciente de manejo de fin de vida. La fragilidad de mi paciente se ve reflejada en la fragilidad que tiene en la piel. Es una piel generalmente ya con pérdida de tejido subcutáneo, hay más evidencia de estructuras óseas, ¿cierto? Y un paciente que ha perdido peso en el tiempo, un paciente que está en postración, que probablemente ya haya lesión en piel, ya sea en zonas genitales o en zonas sacras, por lo cual es un riesgo latente las lesiones que pueden darse en el manejo de pacientes de fin de vida. ¿Y qué tipo de lesiones podemos observar? Las heridas tumorales cuando hay pacientes oncológicos que están en etapa avanzada, en etapa de terminalidad, donde estamos acompañando el fin de vida. Generalmente estas lesiones aumentan en tamaño, hay mayor riesgo de sangrado, aumentan la secreción, por lo cual la zona peritumoral también está bien enrojecida, bien lesionada. También están las lesiones que se pueden dar en los labios, ¿cierto? O en la boca, que hablamos recién, maceración de pliegues, lesiones por presión, ¿cierto? O fístulas que ha provocado la masa tumoral. Siguiente. Cuando hablamos del cuidado de la piel, las lesiones que se pueden dar, ¿cierto? Tienen que ver con el daño sobre las prominencias óseas de lo que le hablaba recién. En pacientes más frágiles, más frecuente hay de que estas lesiones puedan aparecer. Estas lesiones vienen también incorporadas con un disconfort, con un dolor significativo, y lo que buscamos es tratar de prevenir en el paciente de fin de vida que estas lesiones aparezcan o se agranden o aparezcan más de una. La causa de estas lesiones es multifactorial. Entre ellas está la desnutrición, la deshidratación, el compromiso de conciencia, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el enfoque de cuidados paliativos y de enfermería en manejo de fin de vida? El enfoque es más aseo, más limpieza, más acicalamiento, menos curación. No buscamos que esta herida cierre, no buscamos que esta herida se desaparezca, sino que buscamos que mi paciente esté lo más confortado posible con esta lesión que ya está. Evitamos la progresión, evitar el olor, evitar el dolor, evitar la infección. Entonces, no está recomendado en pacientes de manejo de fin de vida, debridación u otro tipo que genere dolor o malestar en el paciente. Hay que reducir al mínimo las técnicas agresivas en este tipo de curaciones. ¿Qué ocupamos de limpieza? El suero fisiológico o también el Prontosan, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos con el dolor? Disminuir los riesgos de desencadenar dolor, limpiar efectivamente la zona, mantener los apósitos secos. Este tipo de curación se llama curación de manejo conservador, ¿cierto? Lo que buscamos es mantener la calidad de vida del paciente, manteniendo la herida limpia, pero no buscamos generar un distrés mayor en el paciente de fin de vida. Evaluar siempre le va previo al procedimiento, durante y posterior. Si es necesario administrar rescate 30 minutos de hacer la curación, es necesario. Y evaluar también la temperatura de la hidratación que vamos a aplicar sobre la lesión para no generar más molestia en mi paciente. Siguiente, por favor. ¿Ya? Con respecto a los cuidados preventivos, ¿cierto? Vuelvo a tocar este punto, el cuidador es fundamental, por lo cual el equipo clínico debe estar constantemente educando a este cuidador en esta nueva etapa de manejo y de cuidado del paciente encamado, ¿cierto? Donde es importante que la cama de soporte de mi paciente pueda ser una cama que pueda dar apoyo, soporte, que sea suave, que sea cómoda, ¿cierto?
Hay miles de experiencias, me imagino que aquellos compañeros que hacen domicilio actualmente en cuidados paliativos puede ver que las camas son distintas en cada lugar. Hay camas que son a ras del suelo, hay camas que son bastante cómodas, hay camas que son muy incómodas de ver y ahí donde uno ve el cuidado y la dignidad que son en pequeños detalles que nosotros como equipo clínico podemos dar y educar a la familia para que puedan fortalecer aquellos puntos que no están mancomunados hacia el confort del paciente. El uso de ayudas técnicas es fundamental y ahí donde el equipo clínico necesita también activar sus redes, ¿no? Pedir estas ayudas técnicas como el colchón antiescara o cojín antiescara o algunas cuñas que se requieren para que el paciente pueda estar lateralizado si es posible. ¿Ya? El acicalamiento y el confort es fundamental. Lo ideal es que la piel esté limpia, esté suave, que el paciente se mantenga higiénico a pesar de esta etapa de fin de vida. No por estar en cama, mi paciente no va a tener los cuidados mínimos. ¿Ya? La lubricación de la piel también es fundamental, sobre todo las cremas hidratantes, hipoalergénicas, y este lugar de acicalamiento es donde el grupo familiar que el paciente ha elegido para que lo acompañe es donde más se debe involucrar. Ya este contacto piel con piel en la limpieza, en la hidratación, genera esta necesidad de cuidado y de dejarme cuidar por otro, ¿cierto? Una actividad que probablemente usted y yo la hacemos sin ayuda de nadie, pero cuando el paciente requiere este cuidado se forma este lazo de acompañar. Es importante que se pueda brindar desde el amor y el acompañamiento, evitar que mi paciente pueda tener otro tipo de distrés sumado a su patología. Doctor, la siguiente, por favor. Si mantenemos el tema de prevención con respecto al paciente encamado, siempre es importante ver el manejo de la presión con respecto a los cambios de postura. Obviamente todo esto tiene que ver si es que mi paciente está en condiciones de ser movido de su postura. Si yo al movilizar genero dolor, distrés, disconfort, esto se suspende y el paciente deja lo más cómodo posible en esta postura, en el desencadenamiento del fin de vida. La alineación corporal también es importante. Si pudiéramos lograrla, lo ideal es que mi paciente esté en una posición en cama adecuada que no genere molestia ni dolor. ¿Ya? Disminuir la humedad si es posible, tanto de las lesiones o de las heridas, el manejo del pañal adecuadamente, del sudor y la ropa de cama y pijama, lo ideal es que sea lo más adecuado para el paciente. Mantener siempre la higiene y la dignidad en todo momento con respecto al acicalamiento. Siguiente. Uno de los puntos más complejos, ¿cierto?, tiene que ver con el cuidador, el cómo yo movilizo y cambio a mi paciente en cama. Es distinto poder cuidar y acompañar a un paciente que pueda movilizarse en cama, pero cuando ya entramos a procesos de fin de vida, de horas finales de vida o últimos días de vida, mi paciente ya no se moviliza y es mucho más incómodo poder brindar este acompañamiento. Por eso es importante poder resolver las dudas de nuestro cuidador en cómo poder hacer el acicalamiento del paciente en cama. Otro de los síntomas que vemos acá, ¿cierto?, es la retención urinaria, que es un síntoma que vimos en la exposición pasada frecuente en fin de vida, que se puede dar en pacientes donde la producción de orina disminuye en menos de 300 ese día, donde se denomina oliguria. ¿Ya? Es algo entonces que podemos encontrar en algunos pacientes que manejan fin de vida. Puede ser la deshidratación, puede ser un factor, puede también ser la alteración de la función renal, algún uso de fármacos. Lo importante aquí es priorizar siempre el confort versus buscar la causa de por qué no está orinando versus aumentar la producción de débito urinario. Lo que buscamos aquí es el confort del paciente. Siguiente. Las medidas no invasivas, ¿cierto?, en manejo de fin de vida frente a una oliguria, lo importante, ¿cierto?, es el confort, como dijimos, tratar de invadir lo menos posible, valorar si hay molestia, valorar si hay globo vesical, ¿ya? Si esto no existiera, no hay indicación de sondeo, ¿ya? Solo se educa al cuidador, se educa al grupo familiar, que es algo esperado en el manejo de fin de vida, la ausencia de orina, que es algo que se puede dar, pero si nosotros como equipo clínico detectamos que hay globo vesical o agitación y desorientación más el globo vesical,
está indicado el sondeo, ¿ya? Que puede ser por una vez o dejar a permanencia acorde al criterio clínico de ese momento. Y con respecto a los controles de signos vitales, ¿cierto? Que también es un manejo de enfermería, lo que podemos decir de que estos constantes vitales no dan información sobre el estado de salud del paciente, efectivamente, pero en un manejo de fin de vida nos ayudan a predecir lo que va a suceder. Si bien es cierto, algunos signos, como también lo vimos en la clase anterior, ni siquiera se modifican, a menos que haya minutos previos al fallecimiento del paciente. Por lo cual, si nosotros nos enfocamos en disminuir todo el tipo de intervención a mi paciente que genere distrés e incomodidad, estos uno serían los signos vitales. Lo ideal es disminuirlo al mínimo su control y su toma y priorizar siempre el confort y el acompañamiento. Si bien es cierto, esto es importante poder también conversarlo con el cuidador, ya sea en un contexto clínico, dejarlo registrado en la ficha de enfermería, en el registro clínico, para que todo el equipo, ya sea turno de día y turno de noche, sepa más o menos cuál es la frecuencia de control de signos o si está eliminada frecuentemente, por ejemplo, la toma de módulo test, ¿cierto? O otro tipo de controles que puedan ser mucho más invasivos para el paciente. Y si se da en domicilio, que la familia está constantemente tomando los valores de signos vitales, es importante poder sentarse con ellos y educar con respecto a esto para que ellos puedan saber que estos valores, si bien es cierto, entregan información, pero no van a generar un impacto en el estado de salud actual de su paciente. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos pasando un poquito al manejo de síntomas. Vamos un poco justos con la hora, creo, así que voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido porque para no pasarnos, idealmente, o no pasarnos por mucho. Sobre el dolor en fin de vida, bueno, una de las principales preocupaciones de los pacientes y la familia, el control óptimo obviamente impacta tanto en el ánimo del paciente como en la calidad de vida, y esto a través de un clúster sintomático que se forma, que es baja de ánimo, fatiga, insomnio. Aquí hay mucha presencia de dolor total, que es el dolor total, un dolor que no es solo físico, sino que incorpora o afecta también otras esferas como la psicológica, social o espiritual del paciente. La evaluación obviamente se complejiza, ya lo vimos, hay compromiso de conciencia que puede ser tanto cualitativo como cuantitativo, y siempre hay que tener harto ojo con la opiofobia. La gente tiene mucha percepción negativa de los opioides, tanto los pacientes como las familias como los equipos de salud. Entonces es muy frecuente que uno diga que va a dejar morfina para el dolor y que digan no, porque con la morfina se va a morir más rápido, ¿ya? Entonces hay que tener ojos con esas cosas y estar bien atentos para educar. Respecto al el manejo no farmacológico, el dolor, como les decía, genera otros síntomas y también genera ansiedad que se va a retroalimentar con el dolor. Hay varias terapias no farmacológicas, la psicoterapia tiene evidencia para el dolor y hay otros tipos de terapias que, si bien no tienen evidencia, pueden ayudar al paciente. Mientras ayuden al paciente y no nos generen efectos adversos, nosotros en general no estamos en contra de esas terapias, ¿ya? Idealmente tratar de disminuir todos los factores que puedan incidir en el dolor y potenciar los protectores, preocuparse del correcto posicionamiento en cama, de todos los cuidados de enfermería y ver que se cumplan bien las indicaciones. Es fundamental la adherencia. Ya hay harta gente que dice como, es que le están dando la morfina cada 4 horas, así que como no le dolía, no le di la dosis. Eso, que efectivamente puede que esté sin dolor porque está con el medicamento, puede generar una crisis de dolor al suspenderlo. Entonces hay que estar súper atento a que el tratamiento, cuando está hecho por horario, tiene que ser hecho por horario, ¿ya? Y eso es fundamental, la educación al grupo familiar. Ahora, ¿qué pasa con el manejo farmacológico? Lo primero que nos tenemos que preguntar es si el paciente que estamos enfrentando es usuario de opioides o no. Hay muchos pacientes que vamos a recibir que ya van a estar ocupando opioides, ¿ya? Si el paciente es usuario de opioides, tenemos que evaluar si la indicación actual está bien o no. El paciente tiene su dolor bien controlado, tenemos que ajustar o no la dosis, el esquema que está ocupando es correcto, etcétera. Una vez que confirmamos que está con la indicación que corresponde, tenemos que asegurarnos de que tenga rescate disponible, ya independiente del opioide horario que tenga o del opioide de base, por decirlo así, que tenga, que pueda acceder a rescate si es que tiene alguna crisis de dolor. Y también asegurar la vía de administración del medicamento. ¿Por qué? Porque son pacientes que puede que en este momento, ahora esté, no sé, despierto, tomando pastillas, tomando jarabe, lo que sea, pero que en 2 horas más esté comprometido de conciencia, esté somnoliento, no le podemos dar el medicamento. Entonces, lo que más se recomienda en general es rotar a vía subcutánea, cuando los medicamentos están vía oral o están por otras vías, para asegurarnos que ese medicamento pueda ser administrado de forma segura y efectiva. Entonces, anticiparse a la pérdida de la vía oral
em, si el paciente está con parche, en el fondo con opioides transdérmicos, em, anticiparse al cambio de requerimientos. Como vimos en todas las enfermedades, el dolor puede aumentar, puede hacerse más presente en el fin de vida, por lo tanto tenemos que saber que los parches, cuando los pegamos o los cambiamos, tienen un desfase de más o menos 12 horas en lograr el efecto que buscamos. Entonces, probablemente no es buena opción meterse a cambiar mucho la dosis de los parches, sino reforzar el uso de rescate y siempre vigilar los efectos adversos. ¿Ya? Si el paciente no está con dolor, entonces tengo que indicarle opioides. La pregunta es, o sea, perdón, si el paciente no ocupa opioides, es la pregunta, tengo que revisar si es que tiene o no dolor, ¿ya? Si es que el paciente tiene dolor y ha estado con un dolor constante, yo le puedo ocupar un esquema por horario de opioides, ¿ya? Teniendo obviamente en consideración las salvedades que mencionamos recién, idealmente por vía subcutánea para asegurar, porque vamos a perder la vía oral, teniendo mucho ojo, los parches no están recomendados para ser iniciados en fin de vida, porque tienen un periodo de demora, de delay hasta hacer el efecto. Y si no, el paciente no está con dolor, no tengo que dejarlo opioide, básicamente. Sí, puedo hacer una prescripción anticipatoria. Si yo pienso que este paciente le va a doler, le dejo indicado un rescate. Si vemos, bueno, cuando iniciamos esquema siempre horario más rescate, y si es que hicimos una prescripción anticipatoria y dejamos rescate, vemos cuánto necesitó y tenemos que estar atentos para en 24 a 48 horas evaluar la necesidad. ¿Tengo que dejarle una dosis horaria o no? Con los rescates voy a estar bien, tengo que ajustarle o no a esa dosis. Siempre vigilar los efectos adversos, no porque el paciente esté en fin de vida, no va a ser efecto adverso. Y siempre, muy importante, si el paciente tiene falla renal o anticipamos que pueda estar cursando con una falla renal, la recomendación es idealmente ocupar metadona por vía subcutánea y no morfina, porque la morfina se acumula en los pacientes con falla renal y pueden hacer más efectos adversos y sobre todo los que más nos preocupan, que son las neurotoxicidades. Respecto a la disnea, hay que tener ojo al preguntarle, porque si yo le pregunto a alguien si tiene disnea, una, probablemente no va a saber qué es. Si yo le pregunto si se siente ahogado, puede que me diga que no. Puede que haya gente que me diga que se refiere cansado, gente que me refiera que le cuesta mover el aire, que no le entre el aire o que no logra sacar el aire. Entonces hay que tener ojo cuando vemos al paciente que está incómodo, que sospechamos que pueda tener disnea. Hay que abordarlo desde varios puntos de vista para lograr sacarle la información al paciente. Tienden a ser multifactorial, obviamente generan mucha ansiedad y problemas de ánimo. Tiende a aumentar más a medida que nos acercamos al fin de vida. En los pacientes no oncológicos es importante no suspender la terapia dirigida, salvo que, no saben, que ya no podamos administrarla. A un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca avanzada, que tiene una FA, yo le saco el beta bloqueo, va a hacer más disnea. Yo voy a necesitar esa terapia para poder lograr el control de la disnea. Entonces, es importante mientras podamos no suspenderla. Y es importante que en un estudio que se hizo, solamente un 3% de los cuidadores consideraron que el paciente respiraba en forma cómoda. Entonces, ojo, hay que el paciente puede verse incómodo respirando y que no tenga disnea, o puede ser que efectivamente tenga disnea y además esté bien como respirando. Es importante por eso, por ejemplo, la escala de RD2 o tener algunas evaluaciones para saber esto, porque en fin de vida, como vieron en la clase anterior, hay apneas, hay chain stocks que se ven como respiraciones que son distresantes para la familia. El posicionamiento es clave. Obviamente un paciente que está más sentado puede ventilar mejor. Hay que ver que no tenga signología respiratoria que podamos calmar. Que haya una persona que la pueda contener. No nos sirve en el paciente con disnea tener una pieza con 20 personas que haga calor, que estén todos encima. El aire fresco, una ventana abierta o el ventilador a mejilla tiene evidencia de que calma el síntoma. Hay ejercicios respiratorios también, pueden hacer un poquito de autopip. Obviamente la relajación, educar al grupo familiar y estar atentos para avanzar un manejo farmacológico cuando es necesario. Cuando oxígeno, el oxígeno no es tratamiento de la disnea, el oxígeno es tratamiento de la hipoxemia, por lo tanto no está recomendado iniciar oxígeno al paciente con disnea, a menos que esté con hipoxemia, obviamente desaturando o con hipoxemia medida, o cuando percibamos que pudiera tener un efecto ya sea por la familia, ya muchas veces lo dejamos. Tranquiliza a la familia, la percepción de que tengo el oxígeno, me calma un poquito la parte ansiosa y tiene un efecto, sí, pero estrictamente no está indicado oxígeno para la disnea. ¿Qué pasa con el manejo farmacológico? Nos volvemos a preguntar si es usuario de opioide o no. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar ocupando opioide antes, ¿ya? Si es que no está ocupando opioides y empieza con disnea, prescripción anticipatoria. O si yo creo que va a empezar con disnea, perdón, prescripción anticipatoria. Dejo rescates, ¿ya? En general el rescate es de un opioide.
Me aseguro que tenga estos rescates indicados, revalúo si es que necesita dosis horaria o no y vigilo los efectos adversos. Si el paciente está muy ansioso y creemos que puede ser disnea, es importante que podemos agregar una benzodiazepina. La benzodiazepina no tiene un rol en el control de la disnea, derechamente, pero sí tiene un rol en el control de la ansiedad que la acompaña. Entonces yo no dejo lorazepam para la disnea, yo dejo lorazepam para la ansiedad que me perpetúa o aumenta la disnea. Ahora, si el paciente ocupa opioides de antes, yo me pregunto, ¿está ocupando los opioides por dolor o no? Si está ocupando los opioides por dolor y aparece disnea, la recomendación general es aumentar la dosis en un 20-50% para el control de la disnea. Obviamente, según vimos para el manejo del dolor, asegurar la vía de administración, obviamente. Si no está ocupando por dolor, asumiendo que está ocupándolos por disnea, vemos si está bien indicado, si está el síntoma bien controlado, aseguramos la indicación de rescate, aseguramos la vía de administración, rotamos a vía subcutánea, evaluamos la necesidad de una benzodiazepina si es que la ansiedad está jugando un rol importante y, como siempre, vigilamos los efectos adversos. ¿Qué pasa con el delirium? También se le conoce como delirium terminal. La única diferencia del delirium con el delirium terminal es que el delirium terminal ocurre en fin de vida, es más semántico. O en la literatura en inglés se puede encontrar como restlessness, que es como esta inquietud del paciente que está permanentemente moviéndose, inquieto, como que algo le pasa pero que no sabemos qué y que está como, es súper incómodo para la familia. Em, esto es el principal distrés para la familia, en verdad, sobre todo los pacientes que tienen alucinaciones, agitación más marcada o agresividad. Se presenta hasta el 90% de los pacientes en fin de vida y suele ser multifactorial. Es importante la prevención siempre y el manejo de la ansiedad en la familia. Es muy importante educar a la familia en qué está pasando, en qué va a pasar y cómo lo podemos manejar. Si es que identificamos alguna causa reversible, obviamente tratarla. Todas las medidas ambientales que puedan favorecer. Eh, Ojo sobre todo en los pacientes hospitalizados. Y respecto al manejo farmacológico, la verdad es que si no hay delirium, tenemos que hacer prevención. Ya aquí no hay mucho más que decir. Evaluar causas reversibles que puedan aparecer o anticiparnos. Y podemos también dejar una prescripción anticipatoria, que en general es un antipsicótico. O podríamos dejar una benzodiazepina. Ojo con las benzodiazepinas que pueden generar un poquito de agitación paradojal en algunos casos, por lo tanto, en general se recomienda como primera línea un antipsicótico si no hay respuesta a benzodiazepina. Ahora, si el paciente tiene delirium, es importante categorizarlo, porque hay distintos tipos de delirium. Está el delirium hipoactivo. Básicamente, si mi paciente tiene delirium hipoactivo, está dormido. No tiene respuesta, no tiene síntomas positivos. ¿Cuáles son los síntomas positivos? Las manifestaciones que se exacerban con el delirium. Agitación, agresividad, alucinaciones, todo lo que se producen. Con el delirium hipoactivo, las cosas se apagan. Paciente que no habla, no se mueve mucho, está más quieto, etc. Eso no requiere manejo farmacológico. Cuando es mixto, que es el que tiene características de los dos, o el hiperactivo, que es el paciente que está visiblemente agitado, tenemos que tratar los síntomas positivos. ¿Por qué? Porque son los que incluyen o los que provocan riesgo y generan distrés. Y esto se hace con antipsicóticos. Si no hay respuesta a los antipsicóticos, como primera línea de las recomendaciones al haloperidol, pasamos a la benzodiazepina. Respecto de los estertores son una manifestación que aparece en el fin de vida, que en inglés el término es death rattle, que es algo así como el ronroneo, el traqueteo de la muerte. Es un ruido que pasa por acumulación de secreción en la faringe o la vía aérea. Es muy estresante para los cuidadores, para el equipo de salud también. Es muy frecuente que sientan que el paciente se está ahogando y la prevalencia es muy variable, alcanza hasta el 90% en algunas series. Existe una clasificación eh, en que está el tipo 1, que es acumulación de saliva en la faringe por dilución inefectiva, que es lo que más frecuente vemos en el paciente en fin de vida. Pero hay otra que pasa mucho en los pacientes neurológicos, sobre todo neurodegenerativos, en que hay acumulación de secreción bronquial porque hay debilidad de la tos. ¿Ya? ¿Por qué es relevante esta diferenciación? Porque en la segunda probablemente el manejo farmacológico va a ser menos efectivo, ¿ya? Y no necesariamente va a ser un signo de muerte inminente. Importante educar. Aquí es clave la educación, sobre todo en este síntoma. El paciente que llega a tolerar que se le acumule secreción en vía aérea porque no la puede deglutir o toser, probablemente no está sintiendo la incomodidad que nosotros percibimos y por eso la tolera ahí. Hay que anticiparle a la familia, saber cuál es el significado, normalizar ese sonido, tanto a la familia como al equipo de salud, evaluar si hay alguna causa que podamos mejorar, evitar la sobrecarga de volumen y ayuda al reposicionamiento.
Y aquí es importantísimo, importantísimo no aspirar a la gente, ¿ya? Podemos hacer una aspiración suavecito, cuidadosa, orofaringea. Si nosotros hacemos aspiración nasotraqueal para este tipo de estertores, vamos a hacer que el paciente lo pase pésimo, podemos aumentar el edema de la vía aérea y podemos aumentar la producción de secreción. Además, podemos hacer que se vuelva sanguinolenta y que la familia se estrese mucho más. Por lo tanto, idealmente, a toda costa, evitarlo. Para el manejo farmacológico, se recomienda cuando el manejo no farmacológico y la comunicación con la familia no bastan, se basa en anticolinérgicos, que básicamente disminuyen la secreción salival. ¿Qué pasa? Que si ya tiene muchos estertores, probablemente se va a demorar mucho en limpiarse, ¿ya? Entonces, a veces, cuando el paciente ya está con muchos estertores, cuando le hablamos, podemos hacer, como les comentaba, una aspiración bien cuidadosa de la cavidad oral y partir del anticolinérgico para que no se vuelvan a juntar, ¿ya? Hay estudios que dicen avalan con cierta, en el fondo, una sugerencia que uno podría dejarlos para todos los pacientes en fin de vida y disminuirían un poco los estertores. En general no lo hacemos como una conducta habitual. Y las alternativas es colopolamina, vía subcutánea o endovenosa, que es lo que más ocupamos, pero a veces cuando no responden o si no tenemos la escopolamina, podríamos ocupar el colirio, las gotas oftálmicas de atropina, o el bromuro hipatropio, la solución de nebulización en gotas vía sublingual, igual que la atropina, o incluso hemos ocupado los PAF de bromuro vía sublingual, ¿ya? Y eso tiene el efecto de que baja la secreción salival y por lo tanto no se aposan tantas secreciones. Por lo tanto, uno podría así decir una aproximación a los medicamentos esenciales. Necesitamos analgésicos, morfina, metadona en caso que haya falla renal. Necesitamos controlar el delirium, haloperidol, midazolam. Para los estertores, la escopolamina. Para las náuseas podríamos ocupar metoclopramida y también el haloperidol, que también es un antiemético súper potente, del mismo tipo de antieméticos que la metoclopramida, inhibidor de los receptores de dopamina. Podríamos agregarle ondansetron, sí, para las náuseas, y podríamos agregar un AINE para el caso del paciente que tenga fiebre. Por ejemplo, podríamos ocupar ketorolaco subcutáneo. ¿Ya? Entonces, es una idea de que con pocos medicamentos podríamos en general manejar al paciente en fin de vida. Importantísimo el registro, ya lo voy a pasar rapidito, pero básicamente si yo pongo en la ficha clínica, en una parte que se pueda revisar, o en las indicaciones del paciente, en una parte bien visible, que el paciente está en fin de vida, le van a dar menos sueros, le van a dar menos antibióticos, lo van a conectar menos ventilador, no lo van a transfundir tanto, le van a tomar menos exámenes y probablemente va a tener un mejor cuidado de fin de vida. Si no lo registramos, nada de eso pasa, ya por lo tanto es muy importante hacerlo. Siguiendo con el caso clínico, se logró control adecuado del dolor, pero empezó con agitación psicomotora, que no se logró controlar pesa dosis alta de antipsicóticos, requiriendo uso frecuente de rescate de benzodiazepina. La familia, muy angustiada, sienten que lo está pasando mal, obviamente. Al evaluar, está inquieto, no se logra contención verbal ni farmacológica, lo encuentran somnoliento, con un pulso radial ausente, lividez en la rodilla y llena capilar algo enlentecido. Algunos estertores leves que se ocultan con el fondoendoscopio a nivel faríngeo. El resto del signo del examen físico está con un poquito de más solamente. Entonces, como vieron en la clase pasada, aquí ya aparecen signos de muerte inminente. Ya estamos hablando con un paciente que tiene un pronóstico de horas a días, ¿ya? Como pueden ver por el pulso radial ausente, el lentecimiento del Jenny y los estertores. Ahora, ¿qué pasa cuando ninguno de mis tratamientos está funcionando? Y aquí nosotros tenemos la herramienta que es la sedación paliativa. ¿Qué es la sedación paliativa? Se hizo una definición nueva por la Sociedad Europea que salió este año que dice que la sedación paliativa apunta al alivio de un sufrimiento refractario a través del uso de medicamentos en forma proporcional y monitorizada para reducir el nivel de conciencia en pacientes con enfermedades life-limiting. No lo traduje porque es difícil traducirlo, pero algo así como enfermedades amenazantes para la vida o que me ponen, en cierta forma, un pronóstico de sobrevida acotado, ¿ya? La sedación tiene implicancias obviamente mayores sociales y éticas, requiriendo consideraciones específicas por los pacientes, personas significativas y el equipo clínico, ¿ya? No existe el término sedación terminal, ya no lo deberíamos ocupar porque que un paciente esté terminal o que un paciente está falleciendo no quiere decir que yo lo tenga que sedar. La sedación, como bien dice la definición, es para el alivio de un sufrimiento refractario, ¿ya? Y es importante que esta definición incluya sufrimiento refractario y no solo síntomas, porque también se abre a que tenemos que sedar a pacientes que a veces tienen sufrimiento existencial que no podemos tratar, o sufrimiento psicológico, psicoespiritual, ¿ya? Ahora, ¿qué es sufrimiento refractario entonces? Puede ser, como les decía, causado por un síntoma físico o un estado de distrés existencial. Es refractario cuando no hay métodos para proveer un alivio adecuado, pero dentro de un marco de tiempo aceptable y sin efecto adverso intolerable. Por lo tanto,
Síntoma refractario va a ser el que no logro control con un manejo médico óptimo, ya que idealmente debería ser por la persona más experta disponible para realizarlo. No tengo tiempo para controlar el síntoma. Por ejemplo, si un paciente hace disnea por obstrucción de la vía aérea alta, pucha, es poco lo que puedo hacer para controlar ese síntoma antes que el paciente fallezca. Y los efectos adversos generados por el tratamiento son intolerables. Por ejemplo, un paciente que haga mioclonía o convulsiones por lo opioide, que puede pasar, es muy poco habitual, pero por dar un ejemplo, o un paciente con delirium que, hace un síndrome que tiene antecedentes de síndrome neuroléptico maligno, que no le voy a dar, obviamente, aloperidol o ese tipo de medicamentos. ¿Cuándo está indicado entonces manejo de sufrimiento refractario? Situaciones de emergencia en caso de muerte inminente, como les decía, por ejemplo, obstrucción de vía aérea alta, un estatus convulsivo en un paciente que está en fin de vida, hemorragias exsanguinantes también, en retiro de medidas de soporte vital en fin de vida, por ejemplo, un paciente que sabemos que tiene mucho distrés respiratorio, está intubado y queremos hacer una extubación terminal, se inicia una sedación antes, y también como un respiro temporal, ¿ya? ¿Qué es el respiro temporal? Hay veces que pacientes que tienen mucho sufrimiento o asociado a terapias o asociado a momentos vitales, nosotros podríamos hacer una sedación planificada, por ejemplo, 12 horas, 24 horas, 48 horas, y después de eso suspender la sedación para darle un respiro al paciente de la situación que está pasando y con eso bajar un poquito la carga sintomática. Los síntomas que más habitualmente eh, motivan la sedación: delirium, disnea, dolor, a veces vómito, y también los síntomas no físicos como distrés psicológico y existencial. Es importante que tengamos nosotros súper claro que no se ha demostrado que la sedación paliativa acorta la sobrevida, ¿ya? Incluso en algunos estudios se han visto aumentos. Aquí el gráfico de la izquierda es un estudio que ocupó, basado en propensity scores, en un estudio observacional, pero esto logra, de cierta forma, los propensity scores tratar de asimilar una randomización y ven por curva de Kaplan-Meier, perdón, que no hay diferencia significativa entre los pacientes que recibieron sedación paliativa versus los que no en la sobrevida, en el tiempo de sobrevida. Y aquí, en el mismo estudio, que en el fondo trató de ver con distintos factores si influían en la duración de la sobrevida en la sedación paliativa, y también se vio que ninguna lograba una diferencia significativa, ¿ya? Es muy distinto a la eutanasia, ¿ya? La eutanasia, el fin es que se acabe la vida en ese momento. No, no es el fin es el alivio del sufrimiento, pero busca a través de terminar la vida. Nosotros no buscamos interferir en cómo va a ser la curva de sobrevida del paciente. Nosotros buscamos que no haya sufrimiento. Si el paciente va a durar un día, una hora, una semana con la sedación paliativa, no está entre nuestros objetivos o no está entre lo que nosotros queremos modificar, ¿ya? Entonces, hay que tener súper claro, no es eutanasia pasiva, no existe ese concepto, es sedación paliativa, manejo farmacológico de un síntoma refractario. Modalidades, es toda una escala de grises, no es un todo o nada. Hasta hace un tiempo en general se veía como un todo o nada, pero podemos variar los tiempos, podemos variar la profundidad de la sedación. Por ejemplo, un paciente que yo lo voy sedando a ciertas horas del día, pero voy permitiendo espacios para que pueda compartir con la familia y tener más conexión. A veces puedo también aumentar la profundidad de la sedación, a veces que esté lo suficientemente sedado para yo hablarle y que despierte, a veces que esté más profundo. También pueden ser continuas durante horas del día. Por ejemplo, hay pacientes que dejamos a veces con sedación nocturna cuando hay mucho estrés en la noche, sobre todo sufrimiento existencial, miedo a dormirse porque se pueden morir durmiendo, cosas así. A veces hacemos este tipo de manejo. O puede ser una sedación profunda continua. Lo importante de esto es la progresividad, ¿ya? Nosotros deberíamos ir progresando en la sedación. ¿Cómo se indica? Lo ideal es que lo evalúe un médico con suficiente experiencia en cuidados paliativos, no que cualquier persona diga como no, yo creo que refractario lo cedo. Tiene que ser una decisión bien tomada. Si el planteamiento es que vamos a hacer una sedación por síntomas psicológicos o distrés existencial, debería hacerse sí o sí después de una evaluación completa por alguien más experto en cuidados paliativos, porque es un síntoma que es mucho más difícil, es una sedación que es mucho más difícil de decidir. Incluso a los que trabajamos en paliativo nos cuesta harto tomar la decisión. Siempre que se pueda, la decisión debería estar basada en el input de un equipo multiprofesional. No es una decisión que uno tome solo. Siempre involucrar al paciente y las personas significativas en la toma de decisiones. Le tenemos que informar de lo que vamos a hacer, ver si están de acuerdo. Siempre registrarlo en la ficha clínica, por qué la estoy recomendando, con qué lo decidí, cuáles son los objetivos, cómo la vamos a manejar. Y cuando se pueda, siempre tener consentimiento informado. Salvo la urgencia, siempre progresiva, vamos a ir desde una sedación intermitente a una continua, desde una sedación superficial a una profunda. Nuevamente, si estamos en una urgencia, partimos de una sedación continua profunda, pero porque es distinto el contexto. Medicamentos. ¿Qué utilizamos? La primera línea son las benzodiazepinas, probablemente primera, segunda y tercera línea, ¿ya? El midazolam es el medicamento preferido.
porque tiene una vida media relativamente corta, por lo tanto podemos hacer ajustes rápidos de dosis. Tiene un efecto que es sedante, que es ansiolítico, que es relajante muscular y que además es amnésico, por lo tanto tiene hartas características que nos ayudan, ¿ya? La alternativa es lorazepam. Como segunda línea se recomiendan los neurolépticos en combinación con la benzodiazepina. El consenso de fin de vida recomienda la levomepromacina, que no la tenemos en Chile. Como segunda opción recomiendan la clorpromacina. ¿Por qué? Porque la clorpromacina es un neuroléptico que tiene control sobre los síntomas positivos de los delirium, por ejemplo, pero además tiene un efecto sedante. Y como tercera línea, algunas guías recomiendan el propofol, considerando todas las restricciones que tiene su manejo, que tiene que ser en unidad monitorizada por gente con experiencia, etcétera, y otro tipo de sedante, ¿ya? Y falta medicamento en estas recomendaciones, ¿o no? Y la cosa es que no faltan medicamentos. ¿Por qué? Porque los opioides no deben ser usados para sedar a un paciente y según esta última recomendación el haloperidol tampoco, porque su efecto es poco sedante. Por lo tanto, yo voy a requerir mucha dosis de haloperidol, voy a exponerme a muchos efectos adversos para lograr una sedación. Y los opioides lo mismo, los opioides no son sedantes. Los opioides tienen como efecto adverso la sedación, que está entre los efectos adversos neurotóxicos. Si yo cedo a un paciente con opioides, también me expongo a que haga mioclonía, a que pueda hacer convulsiones y otro tipo de toxicidades. Por lo tanto, si el paciente está con opioides por dolor, yo no los suspendo, tengo que mantener el manejo del dolor. Yo agrego una sedación paliativa con benzodiazepina. Si mi paciente está con delirium y está con haloperidol, yo no lo suspendo, yo mantengo el manejo del síntoma, agrego una sedación paliativa porque el síntoma fue refractario. Lo mismo con disnea. Pero yo no le inicio a un paciente por delirium, por ejemplo, refractario, una bomba de morfina para sedarlo. No tiene indicación, no lo hagan, no es correcto, por favor. ¿Ya? Eso lo seguimos viendo muy frecuente y por eso lo recalco. Eso. Nos pasamos Camilo 7 minutos. Paulina, sí, muchas gracias. La verdad es que es un tema súper extenso que tiene muchas aristas, tanto desde el manejo clínico, desde la comunicación, desde los dilemas bioéticos. Y la verdad es que creo que ustedes nos dieron afortunadamente como una mirada completa eh, de todas estas áreas que tenemos que conocer y reconocer respecto de lo que son la complejidad de los cuidados del fin de vida y tal como Camilo lo mencionó inicialmente, la importancia de que todas y todos podamos tener una base de conocimiento, ojalá integrado en los pregrados, y ahí la responsabilidad, por supuesto, de los equipos de cuidados paliativos de poder transmitir este conocimiento y que podamos efectivamente tener una base inicial clínica y de comunicación como equipos de salud, porque efectivamente la muerte es algo en lo que todas y todos quienes nos dedicamos a tratar personas podemos estar enfrentados y que ojalá podamos hacerlo de una manera en la cual respetemos la dignidad del paciente, sus deseos y también todos aquellos que están acompañando este proceso de la persona que está finalmente falleciendo. Hay muchas preguntas, yo hay varias de estas preguntas que las traté de, la verdad, ir respondiendo, porque la verdad estamos súper pasados en el tiempo, así que creo que la verdad la presentación fue bastante extensa y sabemos que hay varias personas que tienen su horario bien acotado, así que eh, vamos a dejar algunas preguntas que específicamente hicieron algunas personas. Creo que hay una sola, las preguntas clínicas las he tratado de ir respondiendo, pero hay un tema que es respecto a la conspiración del silencio y el poder abordar el final de la vida. Que hay varias personas que hicieron una pregunta respecto a aquello de qué pasa cuando la familia no quiere hablarlo, cuando la familia en el fondo presenta cierta resistencia a abordar finalmente los deseos de quien está por partir. No sé si pueden darnos su opinión, yo creo que esa sería como una pregunta de cierre para también ajustarnos de cierta forma a los tiempos comprometidos. Camilo o Paulina, si pueden, o los dos si pueden darnos su opinión. Eh, Parte tú, Paulina. Ya. Bueno, con mi experiencia de equipo de enfermería, cuando nosotros evidenciamos conspiración del silencio en los cuidadores de algún paciente, ¿cierto? Siempre hay que definir
que la responsabilidad de entrega del diagnóstico no tiene que ver con el cuidador. Eso es algo que nosotros primero verbalizamos cuando hacemos una reunión familiar, que tiene que ver una responsabilidad médica con respecto a la entrega del diagnóstico. Si hay oposición de parte del grupo familiar, obviamente la idea es poder escuchar y poder saber cuáles son sus temores más profundos con respecto a la entrega del diagnóstico. Y ahí también participa, al menos en la mirada de trabajo multiprofesional y transversal de cuidados paliativos, otros miembros también del equipo, como el equipo psicológico, ¿cierto? O de trabajadora social, como para saber cuáles son los que motivan a que el grupo familiar no quiera entregar el diagnóstico al paciente. También se evalúa cuál es la necesidad real del paciente de saber su diagnóstico. Hay pacientes que con una mera información quedan tranquilos y conformes con lo que van a vivir en el tiempo, y a veces no es necesario entregar toda la información o lo que puede llegar a suceder con el paciente, acorde también a lo que él quisiera recibir, ya que eso también es importante evaluarlo en el proceso del diagnóstico. Obviamente yo creo que esto de qué es lo que yo quiero escuchar y hasta qué punto va cambiando en el tiempo. Mi paciente puede que primero no esté tan receptivo a tener mayor información, pero a medida que vaya viendo el deterioro corporal o presencia de síntomas, quisiera saber qué más va a pasar con él o con ello. Y ahí la perspectiva de apertura de información de mi paciente también puede ir cambiando. También puede ir cambiando el grupo familiar en el tiempo. Hemos visto iniciados casos con una negación tremenda del grupo familiar, ¿cierto? Hasta asistencia de comité de ética 1, 2, 3, 5 veces donde no quieren que el paciente sea derivado a cuidados paliativos, donde rechazan completamente el manejo de fin de vida, pero a medida que los síntomas van apareciendo, el deterioro físico del paciente va siendo cada vez más complejo, también la familia va decantando en el proceso. No deja de ser un proceso complejo, pero sí, al menos de lo que puedo evaluar desde el punto de vista de enfermería, y requiere muchos actores en el tema para abordar, tanto psicológico, clínico, enfermero, trabajador social, para ver cuál es el problema de fondo por el que existe esta conspiración del silencio. Eso. Muchas gracias. Camilo, no sé si quieres agregar algo más. Eh, no, es súper difícil cuando hay eso, cuando hay conspiración del silencio. En general, lamentablemente, es poco lo que uno puede hacer a menos que el paciente pregunte. Si la familia se niega rotundamente a darle información, pucha, uno queda un poquito amarrado. A veces uno, por mantener la alianza con la familia, evita hablar con el paciente directamente de eso. En general, los pacientes se dan cuenta y no lo pasan bien por eso. Em, no es raro que pidan ellos la información o que digan que saben lo que están pasando, y que en el fondo hay que tener un manejo adecuado a eso. Entonces, al final va a pasar. Eh, pero igual es clave en ese momento, pucha, evitar buscar o sea, evitar la confrontación con la familia, porque si no, al final va a ser todo estresante para todos y no va a mejorar en el cuidado del paciente que ya está en fin de vida. Si está en fin de vida, probablemente el tiempo que nos queda para que conscientemente se dé cuenta de lo que está pasando y lo pase mal, quizás ya vamos a estar un poco pasados. Sí es distinto cuando tenemos un paciente que sabemos que le quedan unos 2, 3 meses o que estamos en un periodo así, que uno dice el paciente puede alcanzar a despedirse, puede alcanzar a preparar cosas, etcétera. Es un poquito distinto el contexto. Ya el paciente en fin de vida, en muerte inminente, probablemente ya llegamos un poquito tarde y lo ideal sería que no evaluáramos nosotros a los pacientes recién en esa etapa, sino que los conociéramos de antes para poder preparar las cosas, obviamente. Bueno, muchas gracias. Reitero el agradecimiento a la Sociedad Médica, a la Sociedad de Enfermería y Cuidados Paliativos, que son quienes están colaborando con la participación de expertos y expertas en cuidados paliativos para poder realizar este ciclo de capacitaciones en lo que son los cuidados paliativos en distintas aristas, tanto desde lo clínico, desde lo bioético, desde la comunicación, tanto en adultos y posteriormente hacia el final también una capacitación en temas de niños, niños y adolescentes. Así que muchas gracias a todas y todos los conectados. Llegamos cerca de 1000 personas conectadas en algún momento, así que sabemos que algo que es una capacitación que ha sido muy sentida y muy agradecida por parte de los equipos. Así que quedan cordialmente invitados para el próximo ciclo del mes de junio. Y esta clase va a quedar disponible en el canal de YouTube de Hospital Digital dentro de los próximos días. Y bueno, todas las personas que además están haciendo la capacitación, profesionales y funcionarios de los equipos de atención primaria van a recibir dentro de las próximas semanas la prueba, van a recibirla por parte de los referentes y las referentes de los servicios de salud.
Ya ellos van a hacer la vía de comunicación para poder ir recibiendo sus consultas y también la evaluación y las fechas de la fusión sincrónica. Así que muchas gracias, Camilo, muchas gracias, Paulina, y nos vemos en una próxima oportunidad.